Bueno, amigos, dejamos a Jesús en nuestro encuentro anterior en esa lucha agónica realmente, con una angustia, según sus palabras, que lo hacían sentir realmente una angustia hasta la muerte, fue su expresión, ¿se acuerdan? Hoy lo que vamos a estar viendo es el clímax de toda esta situación y la forma en la que Jesús encara la mayor angustia que alguna persona alguna vez haya soportado en esta vida. Qué importante será que vayamos siguiendo los pasos del Señor, particularmente en estos minutos que ahora vamos a ver, que son esos minutos de máxima tensión. Y vamos a ver entonces la forma en la que Jesús enfrentó esta angustia mortal. Mateo 26:40 nos cuenta que luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró durmiendo. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, les dijo, y particularmente a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, les dijo el Señor. Los discípulos apenas entendieron esto porque estaban tan vencidos por el sueño que Jesús vino, los despertó y les habló. Pero observa cómo en ninguno de estos momentos hay una sola respuesta de alguno de los discípulos. Nadie habla con Jesús. Están todos como sin palabras entre el sueño y la vivencia que están transitando, que no alcanzan a entender. Nadie tiene una palabra para decirle al Señor. Y acá les está diciendo que oren, que no se duerman, que necesitan estar preparados y fortalecerse para lo que vendrá, que ellos no alcanzan a imaginarse. Jesús, sí. Jesús sabía que el espíritu de sus amigos estaba bien dispuesto y que, como fue la palabra de Pedro poco tiempo antes de esto, y les dijo, si es necesario morir por vos, yo voy a morir con vos, Jesús. El espíritu estaba dispuesto, pero Jesús sabía algo más, la carne es débil. Si lo sabrá Jesús, que él siendo Dios hecho hombre ahora, estaba enfrentando una situación que no tenía capacidad de sobrellevar, que necesitaba socorro divino porque él no podía. Y nadie estaba mejor decidido que Jesús a llevar adelante esta empresa. Pero sabía que no podía, porque la carne es débil. Ella había estado orando, pero no había recibido todavía el socorro del Padre para poder estar preparado y enfrentar la prueba inminente que ya se le acercaba. Entonces, por segunda vez, se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos a causa del sueño. ¿No te parece impresionante que sus mejores amigos no pudieran reaccionar y acompañarlo? Verlo transitar semejante angustia y no poder reaccionar. Esto tiene una explicación, ¿sabes? No te olvides que en esta lucha titánica entre Dios y Satanás, el enemigo estaba haciendo todo de su parte para aplastar y vencer a Jesús. Y esto incluía atacar a sus amigos más cercanos, para dejarlo a Jesús más solo, que le sea más difícil poder obtener la victoria. Y sin dudas que Satanás había obtenido la victoria con los discípulos de Jesús. Ellos, en vez de velar y orar, estaban durmiendo. Satanás había vencido a todos los discípulos. Solo Jesús permaneció luchando para poder vencer. Así que Jesús los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Amigos, quiero que nos concentremos ahora en esta tercera oración de Jesús, porque en este tercer momento en el que Él se retira a orar, llegamos exactamente al clímax de esta situación.
el momento de máxima tensión, de máxima angustia. Observemos con cuidado lo que ocurre ahora. Dice que entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo ahora? No había nadie, no había ningún amigo terrenal para sostener a Jesús. El Padre decidió enviar a un ángel del cielo para sostenerlo. ¿Te das cuenta por qué? Porque Jesús no podía con la angustia que estaba sobrellevando y que cada vez se ponía más pesada sobre él, cada vez era más insoportable y no había un amigo humano que estuviese al lado de Jesús. Entonces el Padre envió a un ángel. El ángel no necesitaba a Jesús para ser salvo, porque el ángel no moriría. Los ángeles no habían caído en pecado. Pero no había uno de la raza que necesitaba al Salvador que estuviese dispuesto a acompañarlo en este momento. Aún sus amigos más cercanos estaban cerca suyo, pero durmiendo, ajenos a la lucha titánica que Jesús estaba librando para poder salvarlos a ellos. Si el Padre no hubiese enviado a este ángel poderoso para fortalecer a Jesús, el peso de la angustia hubiera vencido a nuestro Salvador. Fíjate qué nivel de angustia pudo haber estado transitando Jesús. Nos sigue contando el relato que, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. No podemos imaginarnos la angustia que estaba aplastando a Jesús. No podemos ni remotamente pensar que podríamos ponernos en su lugar para comprenderlo. La angustia que él vivió, solo él la vivió y nunca nadie, ningún otro ser humano, ni en el pasado ni en el futuro pasará por semejante angustia como la que él estuvo sobrellevando en este momento. Pero fíjate por favor este detalle. ¿Qué hizo Jesús cuando una angustia que lo hubiese matado estaba cayendo sobre él? ¿Qué fue lo que hizo? No se soltó de su Padre. ¿Lo notaste? A mayor angustia, mayor intensidad en la oración. Este es el secreto. El poder divino, luego de esto, llegó con una potencia infinita. Fíjate vos que la angustia voló en 1000 pedazos. Jesús terminó de orar y era otra persona. Era el mismo Jesús, pero sin siquiera las huellas de la angustia que lo había aplastado hasta hace unos momentos. Volvió a él la paz. Todo estaba bajo control. Con esas energías renovadas, justo a tiempo, estuvo absolutamente listo para enfrentar lo que venga, sea lo que sea. Ahora nada ni nadie lo vencería. Había recibido el socorro oportuno. Ese socorro que está dispuesto para vos y para mí también, cuando el momento lo amerite, cuando la situación llegue a tu puerta, cuando una angustia insoportable, imposible de sobrellevar, llegue a tu vida. Acordate, así como Jesús, el cielo tiene dispuesto el socorro oportuno para fortalecer a quien lo necesita, cuando lo necesita. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. Pero ¿sabes qué? Ya no había tiempo para invertir en ellos ahora. Así que los despertó rápido con la energía renovada que ahora tenía. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Jesús veía ya a Judas, que junto con los guardias estaba llegando a la entrada misma del huerto del Getsemaní.
Urgió entonces a sus amigos para que se despierten, estén alertas y puedan ser testigos de lo que ahora iba a pasar. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Se despertaron los discípulos, ahora sobresaltados, con la adrenalina del momento, se les va ese adormecimiento que los dominaba y no les permitía estar alertas. Ahora sí, se despiertan y ven a su amigo Judas llegando al huerto con una gran cantidad de soldados, guardias del templo y además los máximos líderes de los judíos. No entendían lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Durmieron cuando debieron estar velando. Acompañemos vos y yo ahora a Jesús enfrentando los momentos de la captura y la traición de Judas. Te vas a asombrar cuando en el próximo video compartamos este momento de supuesta victoria de Satanás y supuesta derrota de Jesús, porque sería llevado preso para condenarlo. Pero vas a ver en el próximo video, de una manera realmente increíble, qué significa recibir el socorro oportuno. ¿Qué fue lo que ganó Jesús derramando su alma, pidiéndole a Dios que si era posible pase de él esa copa? Porque vos sabés, Jesús oró pidiéndole eso a su Padre, pero ninguna de las profecías que debían cumplirse dejaría de cumplirse. Jesús colgaría de la cruz. Jesús soportaría el peso del pecado. Jesús atravesaría por ese valle de sombra de muerte. Pero ¿y entonces? ¿De qué valió que Él esté pidiéndole socorro a su Padre? No dejes de acompañarnos en el próximo encuentro, porque será algo espectacular. Muchas veces lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho más de lo que vos y yo podríamos imaginar. Es infinitamente más, como en esta oportunidad lo fue para Jesús. El Padre dio a Jesús mucho más que sacarlo del camino y evitarle pasar por esta situación. Lo entenderemos mejor cuando nos volvamos a encontrar. Mientras tanto, oremos, preparémonos, porque si estamos transitando el camino que nos lleva más de 2 años ya con estos videos que estamos compartiendo semana a semana, estos son los momentos que más tenemos que aprovechar para entender. Busca tu Biblia, estudia estos textos, orá y pedile a Dios que te ilumine, porque sacaremos de estos momentos los provechos más grandes de lo que fue las enseñanzas de la vida de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios nos acompañe a vos y a mí para que podamos estar junto a Jesús transitando estos momentos que son el clímax de su ministerio entre nosotros en la tierra. Dios te bendiga.